No sabía yo si iba a llegar a este domingo, porque este fin de semana estamos viviendo un momento muy tenso mundialmente. Mucha gente vive ajeno a ello, pero hay tensión en el mundo. Y la verdad es que he de reconocer que estaba a punto de poner algún vídeo, algún directo informando de lo que se cuece, pero tampoco tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Lo que hagan los hombres, lo que hagan los seres humanos, pues está en su arbitrio, en su voluntad, y nada sucede si Dios no quiere. Están pasando cosas muy serias en el mundo. Y claro, a veces uno está tentado de comentaros, oye, pasa esto, pasa lo otro, porque tiene conocimiento de ciertas cosas, y luego después de sopesarlas te das cuenta que tampoco merece la pena alarmar innecesariamente a la gente, total, porque si no puedes hacer nada, pues que Dios nos pille confesado, como decimos. Entonces nosotros vamos al grano, porque hoy, domingo 25 del tiempo ordinario, la verdad es que no me resisto a leeros todas las lecturas de la misa, porque todas tienen enjundia, ya que están muy centradas en lo que estamos viviendo actualmente. Y voy a empezar por la primera lectura, lógicamente, del libro de la sabiduría. La sabiduría lo vamos a escuchar, los que no hayan ido a misa lo verán esta mañana o esta tarde cuando vayan. Se acercaron los impíos, acechemos al justo, que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Bastante actual, ¿eh? Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si es el justo, es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. ¿Os acordáis que en la cruz a Jesús le dice, si es el hijo de Dios, baje ahora de la cruz, todo esto, ¿no? Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenemos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo salvará. ¿Os acordáis? Todo esto está sucediendo. Es someter a prueba a la gente para ver hasta qué punto tiene confianza en Dios. Porque sabemos que Dios nos auxiliará. Y hasta ese punto los malos quieren tensar la cuerda. ¿Hasta qué punto te fías tú de Dios? ¿Hasta qué punto me fío yo de Dios? Esa es la clave. Pero luego viene el Salmo, y el Salmo viene a solucionar un poquito la papeleta. El Salmo dice así, es el Salmo 53. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende mis palabras. Me están dando la brasa. Esto es mío, esto es mío. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. Los impíos se levantan contra los hijos de Dios. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, porque me da la gana, dando gracias a tu nombre, que es bueno. Ahí es donde se manifiesta el temple de los hijos de Dios, en hacer frente a las adversidades y sin tener miedo a las amenazas, porque sabemos que Dios está de nuestra parte. En la segunda lectura, que es de la carta del apóstol Santiago, también la voy a leer porque me parece también muy aprovechable. Va en otra línea, pero prácticamente sucede lo mismo, está siendo muy vigente. Dice, queridos hermanos, creo que lo dice con un poquito de sorna, queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencias y todo tipo de malas acciones. Envidia y rivalidad, ya sabéis, la disidencia controlada, yo soy más que tú, cuidado. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable. Y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. Toma ya es mío, no viene en la lectura. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Y ahí estamos, intentando trabajar por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis. Asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal,
con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Aquí me acordaba, al final de esta carta, las palabras de San Agustín, las palabras del obispo de Hipona en el siglo IV, que decía eso, que cuando a veces no recibimos, cuando rezamos, decía en latín, aut mali, aut male, aut mala, que significa, no es que haya inventado la ideología de género, entonces, que ya en el siglo IV, aut mali, aut male, aut mala, dice, no recibís porque sois malos, o sea, cuando rezáis, Dios nos da porque sois malos, o porque podéis de una forma malamente, o porque pedís cosas malas. Entonces Dios no concede cuando la oración reúne eso, que pedimos algo que no nos conviene, pedimos de mala manera, o porque somos malos, porque no hemos hecho la debida penitencia para recibir. Y llega el Evangelio, que el Evangelio ya es el colofón de la lectura de la misa de hoy, que es de San Marcos. Y dice así, en aquel tiempo, todos los evangelios empezamos así, en aquel tiempo, in illo tempore, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Estaban dando una instrucción privada y quería un poquito de privacidad. Y les decía, comillas, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto a los 3 días resucitará. Está hablando de su pasión y muerte. Y ojo, viene una cosa muy interesante, dice, pero no entendían lo que decían y les daba miedo preguntarle. Hombre, después del rapapolvo que le había soltado a San Pedro en el Evangelio del otro día, cualquiera le preguntaba a Jesús sobre esto, se callaban y dice, no sé qué será esto de que va a padecer y morir, no nos cuadra, pero en fin. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais en el camino? Es una pregunta retórica, ya lo sabía Jesús, de que ellos callaban, pues en el camino habían discutido quién era el más importante. En fin, se le estaban dando las ínfulas, a ver quién era el más importante, y dice, vamos a decirle a Jesús de lo que hablábamos porque se va a enfadar. Pero claro, Jesús lo sabía, ¿no? Dice, Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ojo, y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que coja un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. O sea, Jesús pone como centro de la atención a un niño. Lo importante son los niños. Porque si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de Dios. Esto es lo que viene a decir Jesús. El que quiera ser más importante tiene que hacerse como un niño. Yo creo que esto es lo que da sentido a la lucha. Y esto es lo que da sentido a todo este oponerse. Porque el mal siempre ha estado presente. Pero quizás la principal característica de agresividad de la maldad es que va contra la infancia. Y ahí es donde tenemos que juntarnos para luchar, lucharnos no, quería decir juntarnos para la lucha, en la defensa de los niños. Es muy importante que no perdamos de vista que Jesús viene a traer un mensaje de salvación, de liberación, de ayuda, de engrandecimiento del ser humano. No viene a oprimir. Ha habido muchas críticas a la Iglesia a lo largo de la historia, diciendo que si venían a cargarnos de complejos, de culpabilidad, de pecado, de negatividad, de miedos. No. Esto está muy mal explicado. El mensaje de Jesucristo es tremendamente liberador, es ensalzador del ser humano, porque es criatura de Dios. Esto lo decía el otro día también en una entrevista que me hacían estas jóvenes ahí en su canal de Así Somos, ¿no? No sé si lo pondré o no, pero o lo podéis ver por ahí, es un podcast que está muy censurado y tal, en fin. Pero en un momento dado, no sé por qué, enganché con la retahíla de hablar de la persona, del ser humano y de su dignidad. Y la dignidad del ser humano radica en que es persona, es imago Dei, es imagen de Dios. Y eso es lo que nos tiene que hacer tomar conciencia de la importancia de cada persona. Y como decía, con una frase que la mayoría no entendéis, incluso os escandaliza, persona es el único ser superior a su especie, porque contradice la lógica humana. Pero es que la persona ha merecido toda la sangre de Cristo, ha merecido el sacrificio en la cruz. Con lo cual, pues te das cuenta que
hombre, que una persona vale mucho, vale más que toda la raza humana. Y dices, hombre, vamos a ver, esto contradice, como digo, la lógica, porque la parte nunca es mayor que el todo. Sí, pero es que esa añadidura que tiene cada ser humano de su dignidad por ser hijo de Dios es lo que le engrandece principalmente. Bueno, esto es complejo, no vamos a entrar en teologías y en cosas así, en consideraciones antropológicas. Lo que quiero ya llamar la atención es que las lecturas de la misa de hoy van todas enfocadas a la confianza en Dios. A pesar de las situaciones adversas que se están viviendo, a pesar de que haya signos por ahí, guerras en muchos lugares, inestabilidad social, terremotos, incluso en las grandes esferas que tendrían que haber de reconocimiento, la Iglesia Católica, por ejemplo, pues sigue sin reconocer Guerra Vandal. Ya lo dije, ¿no? También dice antes de los final de los tiempos, incluso las apariciones marianas serán negadas. No, ¿por qué? Pues porque no, porque Dios lo permite, es tiempo de confusión. Y por eso es muy importante que vayamos a las fuentes, y por eso es muy importante que escudriñemos en el origen de nuestra fe, en la Sagrada Escritura, en la tradición, sí, también en la tradición, en la patrística. Agustín de Hipona, recordar, Autumala y muchos otros padres de la Iglesia que ayudaron a la exégesis, ayudaron a la comprensión de los textos sagrados. Y comprobar cómo actualmente todo eso pues, se ha tergiversado, se ha ido un poquito al garete, un poquito o muchito al garete. Pero de ahí la importancia de estar firmes. Hoy más que nunca interesa rezar, hoy más que nunca interesa saber de quién nos hemos fiado. No sigáis a este, ni al otro, ni al de más allá, no. Como decía Job, el libro de Job, yo sé bien de quién me he fiado. No es fulano, no es mengano, no es la escuela de tal, no es la escuela de cual, no. Es la religación con Dios. Lo que nos tiene que unir es la fe en Dios. Y saber que Dios está siempre a nuestro lado, nos va a ayudar. Entonces, claro, es difícil entenderlo en un mundo donde está todo tan convulso, donde constantemente nos bombardean con noticias para generar alarma, para quitarnos la paz. Lo que quita la paz no es de Dios. Que no vayáis, que dejéis de hacer florituras pensando, voy a poner la tele a ver qué dicen las noticias, que te van a engañar otra vez, hombre. Como si no te hubieran engañado ya. Recupera el sentido común, mira a la gente a la cara, mira a los ojos. Atrévete a descubrir personas. Las personas nos pueden fallar, los amigos nos pueden abandonar, pero Dios no falla, nunca. Y cuanto más se sienta uno solo y desamparado, Dios está más presente. Por eso lo importante es no dejar de rezar y pedirle cuentas a Dios. Yo lo hago con frecuencia. En mi osadía muchas veces digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Esto, no entiendo nada de lo que has hecho. Como si yo estuviera capacitado para entender. Como si estuviera yo capacitado para entender. Pero con el paso del tiempo descubres que sí, que a todo aquello tuvo sentido. Y todo está cobrando sentido. No dejéis de rezar, no dejéis de pensar en que Dios no nos ha dejado de su mano. Acudid a la Virgen, acudid a los sacramentos, allí donde los haya, que no en todos los sitios los hay. Porque, ya sabéis, llegará un día en que desearéis ver al Hijo del Hombre y no lo veréis. Estas palabras traducen que a veces vas buscando los cauces de la gracia en donde deberían estar en los sacramentos y se han cegado incluso esas fuentes. Estas son palabras muy duras, pero darles una vuelta. Porque a veces vemos gente que supuestamente administra sacramentos y a lo mejor no los está administrando. Porque a lo mejor es una blasfemia o a lo mejor es un sacrilegio. En fin, es duro. ¿Por qué lo permite Dios? Pues porque compete a Dios sacar de los grandes males grandes soluciones. Y esto está a punto de llegar. Por eso digo, importante, mantener la alegría, mantener el optimismo, que Dios no pierde batallas. Todos estamos llamados a seguir los pasos de Cristo. Cristo triunfó en la cruz. Apelemos a Dios. Jesucristo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y era Cristo, ¿no? Y decía, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué nos enseñaba ahí? Que podíamos llegar a un extremo en el que nosotros también nos sintiéramos igualmente desamparados, pero no, ahí está siempre Dios, y Dios triunfa. Cristo siempre vence al mundo. Si el mundo os odia, sabed que primero me ha odiado a mí.
pero confiad, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo. Y en eso estamos camino de finalizar el año litúrgico hacia la fiesta de Cristo Rey, y están sucediendo cosas, acontecimientos muy interesantes. Pero no dejéis de rezar, y no os dejéis impactar, y no os dejéis quitar la paz, muy importante, porque por mucho que arrecie las tormentas en el exterior, Dios está a vuestro lado. Un fuerte abrazo y nos vemos enseguida.